Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Puedes creerlo esta mañana? Que somos victoriosos por la resurrección de Cristo. ¿Alguien lo cree? ¿Lo está creyendo? Dígalo fuerte, amén. Vamos a dar fuerte ese aplauso al Señor y vamos a adorar esta mañana con gozo, con victoria. Vamos con tus manos así. Estamos celebrando una victoria, así que hazlo con gozo.
en su lugar. ¿Cuántos alguna vez se han sentido decepcionados por algo o por alguien? Una decepción. Todos alguna vez hemos sentido alguna decepción por algo que esperábamos, por alguien en quien confiamos, y de repente las cosas no sucedieron como esperábamos. La llegada de Jesús a este mundo trajo esperanza, revivió la fe, ahuyentó el dolor. Jesús puso de moda el amarse los unos a los otros. Jesús trastornó la región rancia y la transformó en una relación fresca con el Padre. En los hogares había alegría. A algunos se les iluminaba el rostro cuando recordaban y platicaban entre ellos la multiplicación de los panes y de los peces. Otros cuando recordaban que Jesús caminó sobre las aguas. En el tema en las mesas era Jesús. Lo que él decía, lo que él enseñaba, sus milagros, las sanidades, los momentos hermosos que pasaban junto a Jesús. Ese era el tema en las mesas. Todo lo que tenía relación con Jesús les alegraba el corazón. Y había tantas expectativas en el corazón, cuando de repente algo comenzó a derrumbarse. Empezaron a correr rumores. Anoche se llevaron preso a Jesús. Se dice que es probable que lo crucifiquen. Ya lo condenaron. Dicen que lo matarán en una cruz. Y dicen que será en el monte de la calavera. No se preocupen, decían otros. Con todo el poder y la autoridad que Jesús ha demostrado, seguramente escapará de la muerte. Algo va a hacer Él. Algo va a ocurrir. Estamos a punto de presenciar el más grande milagro de cómo Jesús escapa de la muerte y se deshace de sus enemigos. Pero los rumores se fueron intensificando y cambiando de tono. Ya murió. Sí, lo mataron en una cruz. No se defendió, es más, alcanzamos a oír cuando estaba en la cruz que pidió perdón por todos los que lo traicionaron, por los que lo mataron. Él empezó a pedir perdón por todos. Se veía tan indefenso. Jesús ya murió. Caras tristes, lágrimas, llanto, desilusión, decepción, frustración. El que dominaba el mar y los vientos estaba crucificado. El que caminaba sobre las aguas ya estaba muerto. El que multiplicaba los alimentos ya no volvería a hacerlo nunca.
que echaba fuera los demonios, ya no estaba entre los vivos. El que era la esperanza de muchos se había convertido en la grande decepción, en la más grande desilusión. Había muchos enfermos, endemoniados, que esperaban que Jesús llegara a su aldea, esperaban que Jesús llegara a su ciudad y esperaban ser libres. El paralítico tenía esperanza. Un día pasará por aquí. Los ciegos tenían esperanza y decían: un día llegará y volveré a ver, podré mirar. Los leprosos tenían esperanza y decían: cuando lo encontremos nuevamente, seremos limpios. Y todos ellos, a todos ellos llegó la noticia: Jesús está muerto. Jesús ya está en la tumba. Nunca vendrá a la aldea. Nunca me sanará. Nunca me va a limpiar. No volveré a ver. No tengo esperanza ya. La grande esperanza se convirtió en la grande decepción. Quiero que vaya un pasaje en Lucas 24, por favor, del 13 al 35. Lucas 24. Vamos a leer todo el pasaje, es un pasaje largo, del 13 al 35. Y vamos a leerlo de manera alternada. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban mirados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único verdadero de Jerusalén que has sabido las cosas que le han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes antes de que le crucificaran. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres entre nosotras, las que antes día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y algunas otras mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de Él decían. Mas ellos le
le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Punto 75. Entonces ellos amén. Este pasaje es lo que conocemos como los caminantes de Emaús. Estamos hablando de que todos los que habían creído en Jesús habían caído en una desilusión, habían caído en una decepción. Jesús al final no había sido lo que ellos esperaban. La decepción nos nubla la vista y no nos deja reconocer a Jesús. Estos dos discípulos iban caminando de Jerusalén a Emaús, unos 11 kilómetros. Y cuando iban ellos caminando, se acercó a ellos nada más y nada menos que Jesús. Jesús estaba caminando con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Le llamaron forastero, le llamaron un hombre extraño, uno que no era de la zona, un extranjero, y no reconocieron que era Jesús. Cuando la decepción viene al corazón, nubla la vista y uno no reconoce a Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos sentido quizá decepcionados porque Dios no obró como nosotros queríamos? Porque Dios no obró de acuerdo a lo que pensábamos que Él iba a hacer en nuestra vida, que Él iba a hacer con nosotros. Entonces, como Dios no lo hizo, como era nuestra idea, nuestro corazón se puede llenar de desilusión. Queríamos que obrara y no nos damos cuenta que aunque las cosas no se hicieron como yo esperaba, Él está muy cerca de mí. Aunque no salieron las cosas como usted quería, Jesús no se aparta de usted y sigue obrando. Y sigue obrando de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al propósito que tiene para su vida. Pero como la desilusión nubló nuestros ojos, no vemos que Él sigue obrando. A veces no salieron como usted quería. Y usted no sabe de lo que Dios lo libró. Este negocio al final no se dio. Pero usted no sabe de lo que Dios le libró cuando ese negocio no avanzó. Y si nosotros queremos nunca caer en decepción, nunca caer en desilusión,
Tenemos que aprender a discernir la presencia de Dios en los tiempos malos. Algo nos dice que en los tiempos malos Dios no está allí. Que en el tiempo malo el Señor me abandonó. Que cuando todo dejó de sonreírme, es que Dios me abandonó para siempre. No. Tenemos que aprender a discernir que no solo en los tiempos buenos está Dios con nosotros. Dios está con nosotros, aún en los tiempos que no son tan buenos. Porque a veces el Señor, por nuestro bien, nos tiene que pasar por procesos. Y aunque tu proceso sea corto o tu proceso sea largo, el Señor lo va a caminar contigo. Nunca te va a dejar. Es que ya el Señor ya no está. No, el Señor siempre está. Los discípulos en el camino, dijimos que lo confundieron con un forastero. Los discípulos en la barca, cuando lo vieron, lo confundieron y dijeron: es un fantasma. Y todos empezaron a tener miedo y empezaron a gritar, estaban asustados. Hasta que él dijo: no tengan, yo soy. No tengan miedo, soy yo. Y entonces se calmaron los ánimos. Miren, tenemos que aprender a discernir a Jesús en medio de la tormenta. Tenemos que aprender a discernir a Jesús cuando la barca parece que se va a hundir. No todo está tan mal. Jesús viene caminando sobre las aguas. Y aunque no lo disiernas, tú debes saber que la barca no se va a hundir, porque Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar que pases un proceso tú solo, porque Él sabe que tú sin Él no puedes remediar absolutamente nada. Entonces, cuando la decepción toque la puerta, cuando la desilusión parezca venir a tu corazón, debes de tener en tu corazón que Jesús nunca te va a dejar. El diablo va a venir a decirte: ahora sí te abandonaron, ahora sí te dejaron solo, ahora ¿qué vas a hacer? Ahora ¿cómo lo vas a solucionar? Y el Señor te va a decir: no temas, yo soy. No temas, yo estoy aquí. Vamos a ver el versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Qué pregunta les hizo? ¿Y por qué estáis tristes? Una de las cosas que trae consigo la decepción es la tristeza. Fíjense que Jesús ya les había hablado de lo que venía en su vida y les había hablado de su muerte. Y les había hablado incluso que ellos iban a tener temporadas malas y que iba a venir sobre sus vidas un tiempo de tristeza. Vea por favor Juan 16:20.
16:20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero que vosotros estéis tristes. Vuestra tristeza, cuando estamos en Cristo, la tristeza siempre va a ser temporal, siempre va a ser pasajera. Es más, hay cosas que no se van a solucionar. Hay cosas que se van a solucionar, hay otra cosa que no. Pero la tristeza siempre será pasajera, porque en Jesús hay consuelo, en Jesús hay paz, en Jesús hay gozo, en Jesús siempre va a haber alegría para llenar nuestro corazón. Lea el versículo 22, por favor. Ahí donde estábamos, en Juan 16, ¿cómo dice? Dice el Señor: me van a volver a ver, y va a regresar el gozo, va a regresar la alegría. Hay momentos de tristeza en la vida, hay momentos de dolor en la vida, pero el Señor siempre nos va a traer gozo. Quiero que busque el Salmo 30. Versículos 4 y 5. Salmo 30, versículos 4 y 5, por favor. Dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá. Denle aplauso fuerte. Hay noches de lloro, hay noches de tristeza, hay noches de dolor. Pero cuando estamos en Cristo, siempre hay un amanecer, siempre hay una mañana, siempre hay una salida del sol sobre nuestra vida. Y cuando llega esa temporada, olvidamos nuestras tristezas, porque nos llenamos del gozo de su presencia, nos llenamos de su alegría, porque el Señor está con nosotros. La tristeza es pasajera. Todo proceso trae tristeza, pero ningún proceso es para siempre. Todo proceso trae tristeza, pero ningún proceso es para siempre. El proceso, y escuche esto y póngalo en su mente y en su corazón. El proceso no es destino. El proceso es camino. El proceso nunca será destino. El proceso es camino. Por eso, nunca hagas del proceso tu destino. No te estaciones en el dolor. No te estaciones en la frustración. Ni siquiera te estaciones en las temporadas buenas.
porque en el Señor siempre va a haber más. No te detengas, aunque la temporada sea extraordinaria, nunca te detengas en ella. En su proceso formativo, Pedro, Santiago y Juan tuvieron una gran experiencia. Allá en el monte, el cual subieron con Cristo, vieron aparecer a Moisés y a Elías y estaban impactados por la visión. Y de pronto Jesús empezó a transformarse, se transfiguró, todas sus vestiduras se volvieron blancas. Dice Marcos: ningún lavador en la tierra puede hacer que las vestiduras queden tan blancas. Resplandecía al Señor. Y cuando pasó la visión, Pedro dijo: Señor, sería bueno que hiciéramos unas tiendas aquí, una para Moisés, una para Elías y otra para ti, y aquí nos quedamos. En ese momento se oyó la voz del Padre, y el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Hay momentos en que no debemos hablar, hay momentos de escuchar. Y el Señor les dijo: levántense, porque habían caído postrados. Levántense y no tengan miedo. Levántense y no tengan miedo. Y les indicó que deberían caminar, ir de regreso. La temporada era buena, la visión era extraordinaria, pero no tenían que estacionarse en ella, no tenían que quedarse allí. Muchas veces han pasado cosas tan extraordinarias en nuestra vida que allí nos quedamos. No hay temporada más maravillosa que la de los años 80. No hay temporada más hermosa que la de los años 2000. No hay otra experiencia más hermosa que la del 2010, que la del 2020. No. Una cosa que tenemos que aprender es que Dios siempre va a superar lo grande que Él ha hecho. Si Él hizo algo grande, tiene algo más grande. Si Él hizo algo extraordinario, tiene algo más extraordinario. Si tiene algo que te causó alegría, Él todavía tiene algo que te causará más alegría, más gozo en tu corazón. Por esa razón, uno no se puede estacionar en ninguna temporada, porque lo que viene siempre será mejor. ¡Denle ese aplauso! La decepción trae desesperanza. Los discípulos, platicando con el Señor, le dijeron: es que esperábamos que Él redimiera a Israel. Teníamos esperanza en Él. ¿Y sabe qué? Se levantaron los gobernantes, se levantaron los líderes religiosos, lo llevaron a la cruz, terminó muerto en una cruz. Y nosotros esperábamos que Él nos redimiera, pero no lo hizo. Esperábamos que nos redimiera. Sus corazones estaban llenos de desesperanza.
¿Se acuerdan de una vez que Juan el Bautista en la cárcel formó una pequeña comitiva y le dijo, vayan a ver a Jesús y pregúntenle si Él es al que habíamos de esperar o esperaremos a otro. ¿Él es lo que esperamos o esperaremos a otro? Porque cuando las cosas van mal, uno puede sentir decepción de aquel en el que uno ha creído. Y entonces llega el comité de Juan y el Señor le dice, a ver, ahorita me está viendo, espérenme, quiero que vean algo. Y empieza a sanar enfermos. Los ciegos empiezan a ver, los paralíticos se levantan, los mudos empiezan a hablar, los leprosos son sanados. Vayan, díganselo a Juan, háblenle de los milagros y háblenle de que el Evangelio es predicado. Esperaremos a otro. Habrá otra cosa que hacer. ¿Estaba yo equivocado al seguirlo? Siempre que pongamos nuestra esperanza en dinero, en negocios, en personas, en cosas que creemos que deberían suceder, corremos el riesgo de decepcionar. Hay negocios que decepcionan, hay personas que decepcionan, hay situaciones que decepcionan, hay ideas que creemos que van a ser las mejores y decepcionan. El único que no te va a decepcionar, aunque a veces parezca que te está decepcionando, se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que te... Salmo 62:5. Salmo 62:5. Alma mía, ¿qué dice? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La esperanza en Jesús trae descanso. La esperanza en Jesús trae paz. Siempre que esperes en alguien que no sea Dios, tendrás la razón para tener muchas dudas. Pero cuando tu esperanza está en Dios, nunca vas a tener razón para tener dudas. Porque al final vas a decir, ¿por qué dudé? ¿Por qué dudé? Ya lo hizo. ¿Por qué dudé? Él es tan bueno que a pesar de mis dudas, me sacó adelante. Que a pesar de la situación, Él me levantó. No hay nadie en quien debas poner tu esperanza, sino solamente Él. Es el único que no te va a traicionar, es el único que no te va a desilusionar. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, en los tiempos buenos y en los tiempos
algo. Y tú debes saber una cosa, voy a repetir lo que dije hace unos días. Siempre que hay oposición, es porque viene sí, también viene. Siempre que hay oposición es porque viene bendición. ¿Cuántos tuvieron bendición en mover profético? ¿Cuántos tuvieron bendición en Camparrero? Amén. ¿Y usted cree que todo fue pura bendición? ¿O hubo oposición? Hubo oposición. Mi esposa y yo nos la pasamos luchando, batallando, con dolores, con enfermedad, pasamos por momentos bien difíciles. Cuando yo les dije, porque si hay oposición, viene bendición, es porque nosotros estábamos viviendo la sacudida bien pesada. Y nosotros decimos entre nosotros, es que va a estar bueno, es que va a haber bendición, es que algo va a pasar. Y no sé qué piensen ustedes, pero para mí pasó algo extraordinario. La decepción aparta del entendimiento de la palabra. Ellos le iban contando a Jesús acerca de Jesús, porque ellos no sabían qué era Jesús. Y el Señor los reprende y le dijo: ¡ay, qué tardos son ustedes para entender! Porque cuando la desilusión, cuando la decepción llena el corazón, se nubla el entendimiento. Y el Señor entonces les abrió las Escrituras y les empezó a enseñar lo que la palabra decía de la resurrección del Mesías. Y se los enseñó en Génesis, se los enseñó en Éxodo, se los enseñó en Levítico, en Deuteronomio, se los enseñó en Josué, en Jueces, se los enseñó en los profetas. Les empezó a enseñar, mire, aquí habla de que el Mesías iba a resucitar. Y seguramente llegó al corazón de ellos el recuerdo de que Jesús les había dicho: es necesario que el Cristo sea perseguido y sea muerto. Y es necesario que al tercer día se levante de entre los muertos. De pronto a Cleofas y a su compañero se le abrieron los ojos cuando Jesús partió el pan y lo bebió. Y empezaron a entender, pero Jesús se desapareció de su vista. Y empezaron a hablar, fíjense, empiezan a platicar y a decir: oye, ¿no te acuerdas que cuando él empezó a hablar nos ardían los corazones? Eso no ocurrió cuando estaban en la casa, ocurrió desde que venían en el camino, pero nunca lo dijeron, pero nunca lo discernieron, hasta que él desapareció de su vista. Tú tienes que saber que Dios siempre está hablando. Y Dios no ocupa siempre el mismo método. Dios ocupa muchos métodos. Estamos muchos muy seguros de que Dios nos habló por medio de los profetas. ¿Cuánto
creen que Dios le habló a través de los profetas? Amén. Dios habló. Pero Dios no había hablado antes. ¿O sí había hablado antes? Sí había hablado antes. Nos habló en las circunstancias, a veces hasta en un comentario en la mesa, mientras comemos salió algo que venía de Dios para alentarnos, para enseñarnos, para frenarnos. Porque Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y Dios nos ha estado hablando, siempre nos ha estado hablando, pero la decepción nubla el entendimiento. Cuando a ellos se les reveló todo, se levantaron de la mesa y dijeron: vámonos. Era tarde en la noche. Tenían que caminar como de aquí a Villapauteco. No había Uber ni Didi, nada. Caminando se tenían que ir. Y no les importó la noche, no les importaron los riesgos, no les importó nada. ¿Saben por qué? Porque habían pasado de la desilusión a la ilusión, de la desesperanza a la esperanza, de la decepción a la ilusión. El Señor no está muerto. El Señor ha resucitado. Y cuando llegaron al lugar donde estaban los 11 reunidos, y ellos llegan a platicarles lo que les había acontecido, de pronto aparece Jesús y les muestra las manos, los orificios, el costado donde la lanza lo abrió, y le empieza a enseñar que Él no es un espíritu. Miren, un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Vean. Y entonces empieza a correr la noticia por todos los lugares, por las aldeas, por las grandes ciudades. Le llegó la noticia al que aún estaba ciego. Le llegó la noticia al que aún estaba leproso. Le llegó la noticia al que aún estaba paralítico. Y las noticias eran: el que camina sobre las aguas ha resucitado. El que multiplica el pan. El que multiplica el pan ha resucitado. El que resucita a los muertos ha resucitado. El que sana a los enfermos ha resucitado. El que consuela a los oprimidos ha resucitado. El que libera endemoniados ha resucitado. El que levanta del pobre para sentarnos en los príncipes ha resucitado. El Rey de Reyes y Señor de Señores ha resucitado. Estamos celebrando hoy un acontecimiento muy importante, que es la resurrección de nuestro Señor. Y vivimos en esa resurrección. No vivimos en la desilusión ni en la decepción. Vivimos en la emoción, en la esperanza, en la ilusión y en la certeza de que el Señor nuestro vive y vive para siempre. Nuestro Señor resucitó. Así que te animo a que te armes de fuerza, de valor, de optimismo, porque tu Señor no está muerto, sino que ha resucitado. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por esta bendición. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y amigos, familiares que ven estos videos, te pido que los bendigas.
bendiga grandemente y que ellos puedan levantarse, no estacionarse en ninguna temporada, sino quitar el miedo, quitar la tristeza, quitar la amargura y levantarnos, porque en ti siempre habrá más. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.